Hola hermanos y hermanas, bendiciones para cada uno. Espero que estén pasando muy bien y estén bendecidos en el Señor. Hoy les traigo esta palabra que nos habla sobre la multiplicación de los panes. Aquel pan que se reparte y que se comparte. Esta palabra la podemos encontrar en Mateo capítulo 14, versículo del 13 al 21. Y nos dice esta bendita palabra. Al conocer esa noticia, Jesús se alejó discretamente de allí, en una barca, y fue a un lugar despoblado. Pero la gente lo supo y enseguida lo siguieron por tierra, desde sus pueblos. Al desembarcar Jesús y encontrarse con tan gran gentío, sintió compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Cuando ya caía la tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo: «Estamos en un lugar despoblado y ya ha pasado la hora. Despide a esta gente para que vaya a las aldeas y se compren algo de comer». Pero Jesús dijo: «No tienen por qué irse, denles ustedes de comer». Ellos respondieron: «Aquí solo tenemos 5 panes y 2 pescados». Jesús les dijo: «Tráiganmelos acá». Y mandó a que la gente se sentara en el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición y partió los panes y los entregó a los discípulos. Y los discípulos los daban a la gente. Todos comieron y se saciaron, y se recogieron los pedazos que sobraron, 12 canastos. Los que habían comido eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como nos dice en esta bendita palabra, la multiplicación de los panes. Cuando Jesús se enteró de la muerte de Juan el Bautista, se alejó un poco. Y en eso la gente lo supo. Y al bajar de la barca, encontró Jesús a mucha gente. Y nos dice la palabra que sintió compasión. Jesús siente aquello que la gente está pasando. Y Jesús quiere ayudarlos. Quiere ser el pastor, porque ve a toda esa muchedumbre como ovejas sin pastor. Y Jesús, con su misericordia, decide sanar a todos los enfermos. Jesús en nuestros corazones cada día ve cuando sufrimos. Y Él quiere sanarte, Él quiere transformar. Pero nos dice que cuando estaban ahí, ya llegó la tarde y sus discípulos, con esa angustia de que la gente no tenía que comer, le fueron a decir a Jesús a que despidiera a la gente para que fuera a comer a las aldeas. Pero no sabían la respuesta de Jesús. Muchas veces nos sentimos igual que los apóstoles. Cuando estamos en un lugar despoblado o pasando una situación difícil, queremos salir de aquel lugar. Queremos que eso se termine. Y aquella hora, como nos dice que ya había pasado la hora, y ya pasen los días, que se acabe lo que estamos pasando. Y nos dice que le dijeron a Jesús, y Jesús les dijo: denles ustedes de comer. Y Jesús nos dice que le demos de comer. En estos momentos de pandemia, muchas familias, muchos vecinos
se están muriendo de hambre. ¿Por qué no damos, aunque sea un poquito? No compartimos aquel pan para saciar el hambre de mi hermano, para aliviarlo. Quizás está pasando una situación difícil, se quedó sin trabajo o alguna situación tocó su vida y está pasando por problemas económicos. Compartamos el pan, como nos dice Jesús. No tienen que irse. Él siente aquello que está pasando, aquella muchedumbre. A que ir hasta el pueblo se pueden desmayar, porque los pueblos no eran cerca, eran muy lejos. Jesús siente esa compasión y dice, ustedes tienen que darles de comer. En estos momentos de pandemia tenemos que mirar al prójimo si no se está muriendo de hambre, si no le falta un bocado de comida, si no le falta una palabra de aliento. Y eso queda en nosotros. Así como Jesús le dijo a los apóstoles, nos queda en nosotros. Demos de comer. Y los discípulos le dicen, pero solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Y Jesús, tráiganmelos acá, dijo. Hasta lo más pequeño podemos compartirlo con el hermano. Aunque no tengamos mucho que darle, eso pequeño vale mucho, porque está pasando una situación difícil. Y Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, los levantó al cielo y pronunció la bendición. Dios nos ha dado esa bendición que en cada casa tenemos el alimento, pero muchas familias no lo tienen. Muchas familias están muriendo de hambre. Solo están comiendo una vez al día, o quizás 2, o quizás no comen. Miremos aquella situación, y si no podemos hacer nada, o quizás no tenemos algún vecino o alguien que no está pasando por esas situaciones, oremos por aquellas personas que están pasando eso en otros lugares, en otros países. Partió los panes y los entregó. La gente comió y se sació. Se sació de ese pan que alimenta el cuerpo. Pero como cristianos tenemos que nosotros también saciar nuestro espíritu con el cuerpo de Cristo. Los que pueden ir a la Eucaristía, vayan, comulguen, reciban aquel pan que da vida, aquel mismo Jesús que se ha hecho pan, que se convierte en Eucaristía, en pan de vida, en ese cuerpo y esa sangre. En Eucaristía podemos encontrar aquel pan que saciará toda hambre espiritual, nos transformará, porque es el mismo Jesús que se encuentra en ese trocito de hostia. Y así como el sacerdote parte y comparte, asimismo, abramos nuestro corazón y recibamos aquel cuerpo de Cristo. Y los que no pueden, en comunión espiritual, desde sus casas, recíbanlo para llenarse, saciarse de aquel cuerpo
que nos fortalece cada día. Y por último, no olvidarnos. El gran sentido de esta palabra es compartir con el hermano que no tiene, dar a aquel que lo necesita y recibir especialmente los que pueden el cuerpo de Cristo, aquel que nos saciará el hambre espiritual. No te olvides, hermano, de orar por mí y yo también oraré por ti. Y no te olvides que estamos bendecidos por el Señor, encendidos por el Espíritu Santo, sanados y en victoria. Y no te olvides que Dios nos ama.